This conference will now be recorded. Ahora sí, mi hermano, adelante puede empezar esta enseñanza, amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Gracias por permitirme estar aquí delante de ustedes juntamente para aprender la palabra del Señor. Es glorioso pensar que el Señor está aquí con nosotros, porque así lo es, aquí está y Él quiere enseñarnos cosas importantes. Y bueno, hoy como estamos en estudio, pues estamos aprendiendo muchas fases de la palabra del Señor y es bonito aprender, mis hermanos, y entender el por qué se hacen las cosas o se dicen las cosas por medio del Espíritu Santo, que nos ha ayudado para que podamos entenderlas tales como el Señor nos ha dado. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la preparación de una iglesia fundamental. Vamos a hablar sobre el preludio de la iglesia fundamental, cómo es que se preparó para poderse establecer la iglesia del Señor a través de los tiempos. Y vamos a considerar las palabras del Señor y el por qué dijo las palabras y cómo es que llegó a nosotros la revelación y el entendimiento de esto. Y es importante entenderlo, mi hermano, por muchas razones, ya que a veces nos equivocamos o se equivocan las personas y se fundamentan en algunos dichos bíblicos que aún todavía no son aclarados, sino vendría su aclaración en su debido tiempo. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso tenemos que entender que los evangelios preparaban un fundamento y los hechos construían el edificio. Y eso es importante entenderlo porque hay cosas que no se pueden tomar mientras el testador vive, pero una vez que el testador muere, entonces las cosas toman vigentes. Hay cosas que se aprenden en las tinieblas o se oyen en las tinieblas, pero llega el momento cuando viene la luz y las cosas se nos son aclaradas. Y eso pasa en las enseñanzas y las explicaciones de Jesús, cuando hablaba en parábolas, en proverbios, en incógnitas. En el momento no se entendían, ni aún sus discípulos que tanto andaban con él no entendían la mayor parte de estas cosas, pero vendría después el momento donde todas las cosas se les aclararía. Por eso hay cosas importantes que podemos aprender, y eso es lo que vamos a aprender hoy, porque hay una forma, hay una mentalidad equivocada, errónea, ¿verdad? Muchas veces yo lo he oído, a mí me lo han dicho 2-3 veces, hermanos, pues que hablando de los tripartitas, vamos a hacerlo así, que Dios los bendiga. Muchas veces me decía, a ver, hermano, ¿cómo usted va a creer que es mejor lo que dice Pedro que lo que dice Jesús de Nazaret, ¿no? Nosotros estamos diciendo, estamos haciéndolo conforme Jesús dijo. ¿Usted cree que Jesús es menos que Pedro? Y esa controversia, pues ellos se basan ahí sabiendo que, pues que lo que estaba diciendo Jesús no lo podían entender ni siquiera sus mismos discípulos que lo habían escuchado, porque ellos mismos no entendían. Hay otra cosa importante que Jesús vivía en el Antiguo Testamento, obraba conforme al Antiguo Testamento, él entraba a la sinagoga según el orden del Antiguo Testamento y muchas cosas, hermano, que en los tiempos de Jesús hacía y él lo hacía, pero todo lo que hacía o decía o hablaba en su debido tiempo iba a ser revelado. Y para eso nosotros debemos de entender que los evangelios no hablaban de un fundamento, sino una preparación, un previo, un preludio, Jesús, de su iglesia a través de los tiempos, o de su iglesia que iba a ser revelado en su tiempo cuando el Espíritu Santo viniera y nos aclarara todas las cosas. Por eso, vamos a estar hablando de esta preparación de la iglesia con sus fundamentos. Espero que aprendamos algo todos, mis hermanos. Yo sé que hay muchas enseñanzas y a usted le gustaría que habláramos de alguna de ellas. Tocaríamos un tema de esa manera para que fuera muy glorioso, un tema, algo así, pero pues vamos a ir conforme el Espíritu nos vaya guiando y enseñando, porque la Biblia está llena de enseñanzas, hay mucha enseñanza en esto, y es bueno tenerlo en cuenta porque no sabe cuándo usted lo vaya a necesitar, perdón, no sé cuándo usted lo vaya a necesitar y va a tener que ponerlo en consideración este estudio y poderlo aclarar a las personas que usted vaya a enseñarles el evangelio o la palabra del Señor,
que hay cosas que dichas por Jesús que el momento no entendían, porque era un preludio de la iglesia que iba a ser fundamentada y edificada en el Nuevo Testamento. Bueno, y para ello, mis hermanos, pues vamos a entender todo esto, porque algunas cosas que habló Jesucristo, llegaría la hora y el día, ¿verdad? Que el Espíritu Santo revelaría a todos como Jesús mismo lo prometió a sus apóstoles. Y bueno, vamos a pedir una ayuda de que alguien nos ayude a leer algunos versículos bíblicos para entrar en el tema de este estudio, el preludio de una iglesia fundamental, la preparación de una iglesia fundamental, y vamos a pedir pues que nos ayuden los que estamos ahorita en línea en esta plataforma. Vamos a ver que a quién tenemos en línea en primer lugar. Bueno, vamos a pedirle a mi hermano Luis o a Andrea, quien esté ahí, ¿verdad? Representando esta línea, que nos lea Juan 16:25, si puede. Dígame un amén si escuchó su versículo bien. Juan 16, ¿qué, hermano? 25. Sí, hermano, amén. Amén. ¿También está Andrea o usted nomás está ahí? No, es que nomás Andrea tiene su teléfono para leer, yo no tengo mi Biblia y pues solo ella puede leer. Ok, entonces a ese texto me lo leen mis hermanos. Ahora vamos con mi hermana Carolina. Nos va a leer Juan 16:13. Amén, hermano. ¿Está Adriancito por ahí, mi hermana? ¿Cuál fue el texto No, que le dio hermano. la hermana? ¿Perdón? ¿Cuál fue el texto que le dio la hermana? Juan 16:13, mi hermano. Ok. Bueno, entonces no está Adriancito, vamos a nuestra siguiente. La hermana Shelly nos puede leer Juan 14:18. Amén. Juan 14:18 y Juan 14:26. Oh, no, mi hermana. Juan 14:18 y Juan 14:17, pero en separado, ¿ok? Amén. Porque ahí tiene usted ya la escritura. Ok. Me dicen si tiene más gente ahí para poderlos participar. El hermano José Zamora nos puede ayudar con Juan 14:26. Amén. Gracias, mi hermano. A ver, continuamos con Efesios 3:17. Nuestra hermana María. Efesios, ¿qué dijo? Perdón, Efesios 4, ¿qué? No, Efesios 3:17. 3:17. Amén. Hermano Raúl Oseguera, mi hermano, Dios le bendiga. Varón. Amén, hermano Eduardo. ¿Cómo está, mi hermano? ¿Se siente bien? Bien, ¿Cómo se gracias a encuentra? Dios, listo, hermano, para el estudio. Aleluya. Me lee Juan 15:16. Muy bien, Juan 15:16. Sí, mi hermano, gracias. Amén. Hermano Francisco, ¿nos puede leer Primera de Pedro 2:5? Amén, mi hermano, gloria a Dios. Primera de Pedro 2:5. Sí, mi hermana Rosita, Gálatas 4:6. Amén. ¿Y están ahí los jóvenes o quién está ahí con ustedes? Está Lía. Mateo 16:18 para la hermanita Lía. Amén. 16, 18, hermano. Sí, hermano, 16:18. Ok, para mi hermana Paulo, ¿está ahí? Amén, hermanito, aquí estoy.
¿Nos puede leer Efesios 2:20? Amén. Ok, pues hay más textos, pero ya no hay más gente. Ok, vamos a dejarlo ahí. O no sé si se me pasó alguien. Hay más textos que gente. Sí, ok, bueno, vamos a dejarlo ahí y vamos a comenzar, ya después damos más textos, amén. Bueno, mis hermanos, miren, yo sé que ustedes yo siempre hablo basado a mi experiencia, a lo que yo he pasado en mi vida, cuando a veces he tenido debates, he tenido conversaciones con personas, ¿verdad? Y a veces, pues están muy aisladas, muy extremos, se van a un extremo y se aferran a solo versículos sin tener en consideración más versículos de acotejable sentido que habla la escritura. Y bueno, si nosotros somos estudiantes de la Biblia, tenemos que aprender a estudiar, tenemos que aprender a compaginar la palabra de Dios para poder entenderla, ¿verdad? Así lo dejó el Señor y está en esos misterios para que cuando conozcamos nosotros la revelación basada al escudriño, ¿verdad? Al interés que tenemos, pues vamos a recibir esa revelación de Dios. Porque si nosotros no escudriñamos, si no compaginamos otros versículos, eso significa, hermano, que no nos interesa la Biblia. No nos interesa saber la verdad o tener revelaciones de la palabra de Dios o otra forma de entender la palabra de Dios, pero cuando escudriñamos es porque amamos su palabra, es porque queremos conocer la palabra. Entonces allí, mi hermano, Dios nos lleva y nos revela sus dichos y su palabra cuando ve ese interés de querer profundizarse y aprender más de la palabra de Dios. Y si usted se da cuenta, llega el momento que usted lee un versículo bíblico y tanto que lo había leído no lo había entendido, y surge algo glorioso porque usted lo compagina con otros versículos. Por eso vamos a hablar sobre el preludio de una iglesia fundamental, porque es importante entender esta preparación, gloria al Señor, para cuando ya empieza el Espíritu de Dios a edificar en la iglesia, usted va entendiendo muchas cosas gloriosas que le anima, gloria al Señor Jesucristo. Pero pronto vamos a entender cómo es que Jesús de Nazaret, gloria al Señor Jesucristo, hablaba parábolas incógnitas, o proverbios, que el momento no lo entendían, pero él estaba en el plan de que el Espíritu Santo lo revelaría tal y como Jesús mismo se lo había prometido a sus discípulos. Mire, vamos a empezar a leer Juan 16:25. Y dice así, esas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Gracias. De nada. Llegará el momento donde iba a llegar el momento, pero no era el momento ahí, ¿verdad? El momento que hablabas en parábolas, alegorías, hipérboles, bueno, muchas cosas Jesús hablaba, pero llegaría el momento donde él ya no llevaría esa administración, ¿verdad? Llegaría el momento donde él ya no hablaría por parábolas, porque ya estaría en su iglesia. Todavía no estaba fundando la iglesia, estaba en una preparación, en un preludio. Gloria al Señor, porque Dios prometió que a su iglesia Dios le revelaría todos los misterios escondidos. Ahora el Señor ya no nos habla con parábolas de ninguna manera. Ahora el Espíritu Santo nos aclara todas las cosas porque es el que nos guía y nos enseña y es el que lleva el crecimiento de su iglesia. Por eso Jesús hablaba esas cosas y les decía a sus discípulos, pues un día ya no voy a hablar así, un día voy a hablar directamente en la revelación que cada uno de nosotros. Por eso Jesús les aseguraba a sus apóstoles que él se iría, ¿verdad? Él se iría de la tierra, pero daba promesa que él regresaría. Era necesario que el cuerpo se levantara para que el Espíritu de Dios viniera, porque su Espíritu no podía venir en una función de Espíritu, porque tenía que su cuerpo ser levantados. Gloria al Señor. En pocas palabras, el Señor Jesucristo vendría
porque Él haría una promesa especial para nosotros. Y la promesa especial para nosotros, para revelarnos todas las cosas, porque un día Él no lo haría en espíritu y no hablaría por parábolas, ni hipérboles, ni nada por el estilo, sino, parábolas y proverbios. Él lo haría personalmente y directamente nos lo revelaría. Eso es lo glorioso. Pero estamos hablando del preludio de la iglesia cuando Jesús estaba hablando aquí sobre la tierra. Y hay esa promesa gloriosa que aunque es cortito el versículo, pero me gusta leerlo. Mire, mi hermana, léame Juan 14:18. Amén. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mire, ahí está la promesa. Ya no hablaría por parábolas. Ahora Él vendría con nosotros. Él estaría con nosotros. Él no nos abandonaría. Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, ¿cuándo es cuando el tiempo vendría donde Él no hablaría en parábolas o incógnitas? Pues cuando vendría en el Espíritu, ¿no? Gloria al Señor. Por eso vemos nosotros el descenso del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Ahí es donde la promesa de Cristo quedaba cumplida, porque él era el Espíritu en el día del Pentecostés, donde Él derramaba su Espíritu. Era el momento donde Jesús venía en función de Espíritu a construir su iglesia. Fíjese nada más, es importante entenderlo. A construir su iglesia sobre el fundamento ya preparado, porque estamos hablando de que Cristo estaba preparando y vino a aclarar las incógnitas de su doctrina, pues así estaba determinado. Así estaba determinado como Dios lo había planeado. Gloria al Señor Jesucristo. Y mire, vamos a leer lo que dice Juan 16:13. Amén. La palabra de Dios dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gracias, gloria al Señor. Qué bonitas palabras. El Señor vino en función de Espíritu y Él, hermano, venía para aclararnos la verdad, para guiarnos a toda la verdad. Él vendría a nosotros y nos enseñaría todas las cosas. Él nos recordaría todas las cosas también, porque era el Espíritu de Dios dándonos en aclaración. Por eso el Señor vino y cumplió su palabra en el día del Pentecostés. Hay una escritura en el Evangelio donde dice, pero si yo no desciendo, el Espíritu de Dios no viene. Obviamente su cuerpo tenía que partir, ¿verdad? Tenía que partir el cuerpo físico y Él tenía que venir en función de Espíritu. Gloria al Señor. Por eso cuando fue levantado el cuerpo de Cristo, pues el Señor vino en Espíritu y lo hizo muy notable en el día del Pentecostés. Y vino para guiarnos, para enseñar, para edificar una iglesia, para edificar su iglesia. ¿Me entiende? Ahorita solamente estamos en el preludio de la iglesia, donde Dios prepara todo para poder formar la iglesia que nosotros ahora estamos viviendo. Por eso hablo que los evangelios, ay, perdón, hermano, dice mi esposa que hablo bien recio, voy a hablar más despacio, ¿ok? Apenas ahorita me acordé. Bueno, hermano, mire, los evangelios preparaban un fundamento, ¿verdad? Y los hechos, vemos nosotros cómo Cristo edificaba su iglesia. Antes era preparar y en los hechos de los apóstoles era edificar. Y para eso, pues lo hizo a través de su Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Tengo que aprender a decirlo más pausadamente, más lentamente para que vayamos aprendiendo usted y yo. Gloria al Señor Jesucristo. Si no le perturba así como lo hago, pues dígame, mi hermano, ¿ok? Porque yo quiero que usted aprenda. Yo no sé si me sienta como que voy deprisa por el tiempo tan limitado, no sé, o por no cansarlo a usted. Bueno, aquí vemos muy notable que el Señor no nos dejaría huérfanos. Él vendría a recordarnos todas las cosas y nos enseñaría todas las cosas. Esa era una promesa. Nosotros no vamos a caminar un cristianismo basado a ignorancias o a misterios sin conocer
su revelación. Yo cuando terminé mis estudios teológicos en la iglesia, mire, de tanto estudio y palabras que aprendí, el maestro, 3 meses, perdón, su enseñanza de 3 meses, en decir que Dios es un misterio. Por eso le llaman la Iglesia Católica el misterio de la Santísima Trinidad. Amén, ¿me escuchan? No, hermano, no, se le corta. Está habiendo problemas ahorita con algunos de los hermanos. Noto que el hermano José se le está yendo la señal, la hermana María, hermano Raúl Osegueda, hay un problema. Pero ahorita ya está restableciéndose todo. Permítame, déjame ver qué es lo que está pasando aquí ahorita. Y el suyo también se va. Sí. Ya se están yéndose. ¿Sabes que vamos a tener que reiniciar todo el sistema? Sí. Oye. Sí, hermanos, vamos a reiniciar porque está habiendo un problema en el servicio. Ajá. Glorioso. Voy a sacar todo el estudio y ahorita regresamos, hermanos, ¿ok? Amén, Padre Santo Jesús de Nazaret.